el equipo que trabajará con Penicillium Crisogenum, y el equipo está formado por Alejandro, Francisco David, Humberto y su servidor Francisco. Muy bien. Bueno, primeramente tenemos como índice la justificación del producto, el contexto histórico de la penicilina, la justificación del microorganismo, la productividad del sistema biológico, el volumen del bioreactor, selección y justificación del tipo de bioreactor, aspectos que debe satisfacer, geometría del mismo, velocidad de transferencia de oxígeno, velocidad de transferencia de calor, sistema de aireación y las ecuaciones de correlaciones de KLA, así como las ecuaciones de correlación de calor, flujo volumétrico y velocidad lineal del aire, sistema de agitación mecánica, esquema del bioreactor y también un esquema de la tapa del bioreactor. Y por último, las referencias. Okay. Empezamos con la justificación del producto. Bueno, al escoger penicilina, pues cabe destacar que es un antibiótico y que tiene ciertas propiedades. Entre ellas, pues la propiedad que es un bactericida como tal, de ahí el hecho de que sea un antibiótico. Inhibe la división y el crecimiento de bacterias, y este se utiliza para combatir infecciones moderadas que son provocadas especialmente por Streptococcus pyogenes de grupos A, B, C y G, Streptococcus pneumoniae y por Staphylococcus aureus o productores de penicilinasa. Bueno, en cuanto al contexto histórico de la penicilina, tenemos el nacimiento oficial de la penicilina en 1928, en septiembre, por Alexander Fleming. Alexander Fleming, pues todos lo conocemos, es el que descubrió la penicilina. Y su labor profesional la dedicó a las inyecciones que salvaron a pacientes de sífilis en la ciudad de Londres, que es donde trabajaba él. Queremos uno para el coronavirus. Ojalá. Algo así. Bueno, como punto número 2, tenemos un acontecimiento histórico sucedido el 25 de mayo de 1940, que es la prueba en ratones. Estas demostraron que una nueva era comenzaba, ya que se infectaron a 50 ratones con estreptococos y a la mitad se les dio penicilina, a la otra mitad no se les dio, y los que contaron con penicilina sanaron. Como punto número 3, tenemos que el 14 de marzo de 1942 fue un día histórico, ya que se trató al primer paciente en Estados Unidos con penicilina. Era una mujer llamada Annie Miller, y aunque en esa primera prueba se gastó la mitad de la producción que se había hecho de penicilina, pues al menos valió la pena para ver que era útil con los humanos. Okay. En justificación del microorganismo, tenemos a Penicillium crisogenum y lo hemos seleccionado porque da menor viscosidad en los caldos. Esto nos es útil en el bioreactor. Al igual que este incrementa la transferencia de oxígeno. Entonces, bueno, estos dos hechos son las principales razones por las que hemos escogido a este microorganismo. Okay. En pruebas que se han hecho también, bueno, investigamos que este microorganismo llega a incrementar los rendimientos del producto y que, pues, al trabajar en un cultivo sumergido, empleando lactosa como fuente de carbono y energía, podemos reproducirlo fácilmente. No es difícil conseguir sus nutrientes. Muy bien. Justificación del medio de cultivo. Vamos a utilizar como medio de cultivo glucosa y lactosa, y estos van a funcionar principalmente como fuente de nitrógeno y fósforo, que sería como tal lo que requiere el microorganismo. Sí, el sulfato de amonio, pues. Así es. Y bueno, los 50 gramos de fenoxiacetato de sodio por gramo de penicilina 5 ácida. Y como tal, cabe destacar las constantes de crecimiento y producción, que la biomasa son 50 miligramos sobre mililitro, y el QP750 unidades sobre mililitro sobre hora. Esto como tal lo vemos en la siguiente diapositiva, que es la productividad del sistema biológico. La productividad volumétrica, que
se genera en unidades de volumen de cultivo por unidad de tiempo, como lo vemos en la parte derecha con la ecuación. Por lo tanto, sus unidades son masa, que es unidad de volumen, y sobre el tiempo. Ajá. Así podemos decir que la productividad de un bioreactor es de 750 unidades sobre mililitro por hora. Ok. Y bueno, para el volumen del bioreactor, cabe hacer ciertas aclaraciones. Nosotros deseamos una producción anual de 50 toneladas de penicilina. Entonces, vamos a contemplar también una velocidad específica de formación de producto de 750 unidades sobre mililitro por hora. Y también esperamos que en una semana de 160 horas, para ser exactos, se produzca pues alrededor de 4.08 toneladas de penicilina, por lo que tenemos para este cálculo el volumen igual a la producción deseada, lo que deseamos, sobre la velocidad específica de formación de producto por el tiempo. Y bueno, desglosamos la ecuación, que sería volumen, el total de las toneladas. Transformamos las unidades para obtener una relación a litros, a microgramos sobre litro, perdón. Y tenemos finalmente como volumen 56.666.67 litros. Ahora, se considera que esto es el 80% del volumen de operación. Entonces, deberíamos obtener un volumen final o a partir del volumen, que sería 56.666.67 litros entre 0.75. Y tendríamos un volumen como tal de 75.555.55 litros. Y esto, por cuestiones de rendimiento, pues vamos a emplearlo. Y se nos hace más fácil usar un reactor con un volumen de 76.000 a buscar lo exacto, ¿no? Sí, sí. Y lo que es igual a 76 metros cúbicos. Ok. Bueno, y posteriormente empezamos con la selección y la justificación del tipo de bioreactor. Aquí hay varios puntos. El primero de ellos es que la reacción presenta un problema especial en esta fermentación, debido a que si se incrementa la biomasa, por consiguiente, la demanda de oxígeno también se verá incrementada. De igual forma, la viscosidad del medio crea una resistencia importante para la transferencia de oxígeno. Ujú. La producción de penicilina es llevada a cabo por fermentación en medios líquidos y se emplean reactores cuyo volumen está entre los 40.000 y 500.000 litros. Cabe resaltar que este proceso es aeróbico y en general se emplea una relación de 0.5 a 1 volúmenes de aire por volumen de líquido por minuto. También está que durante la fermentación se debe controlar el suministro de oxígeno, que es requerido para mantener el valor deseado de la velocidad específica de formación del producto. También la temperatura, en este caso, el diseño de la presión del reactor es importante por el calor generado. Los agitadores utilizados deben ser en general de tipo turbina y la duración de la etapa de producción, en el caso de operarse en un sistema batch, es de 200 horas. Y por todo esto que mencioné, este bioreactor se selecciona, o el que se selecciona es un bioreactor de 70.000 litros de acero inoxidable tipo 316 con inyección de aire y agitación mecánica por impulsores de tipo paletas. Ok. Y bueno, aquí también podemos ver que los aspectos que debe satisfacer el bioreactor, que el primero de ellos es mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen de cultivo, ya que así se va a poder prevenir la sedimentación o la flotación. También hay que mantener una temperatura constante y homogénea. De igual forma hay que minimizar los gradientes de concentración de los nutrientes, suministrar oxígeno en una velocidad que satisfaga el consumo de los microorganismos. El diseño debe ser tal que permita mantener el cultivo puro una vez que todo el sistema ha sido esterilizado y posteriormente se sembre el microorganismo deseado. Ujú. La que sigue. Bueno, y aquí podemos ver la geometría del reactor en esta imagen que se encuentra a la derecha. Son las relaciones geométricas del bioreactor y pues están escritas de este lado. Y a partir de estas es de donde basaremos nosotros las características del bioreactor a utilizar. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces aquí podemos ver que la relación altura-diámetro debe ser menor a 3. Por ello se propone que la altura sea igual a 2.5 por el diámetro y el volumen va a ser de 76 metros cúbicos. Aquí abajo se puede ver la ecuación
Y bueno, al final de todo esto, de los despejes que se hacen y las sustituciones de los valores que se propusieron, obtenemos un diámetro de 3.3826 metros y lo redondeamos a 3.4 metros. Y a partir de este valor vamos a obtener las dimensiones del birreactor, que bueno, a continuación serán las de diámetro del tanque, va a ser igual a 3.4 metros, que es el que calculamos, la altura del tanque, que es 2.5 por el diámetro, que nos dará un resultado de 8.5, el diámetro del impulsor, que es el diámetro entre 3, que será 1.13 metros, el ancho del impulsor, que será el diámetro entre 0.5, que es igual a 0.226 metros, la distancia del fondo del birreactor a la altura del primer impulsor, que va a ser la altura sobre 4, que será igual a 2.125 metros, la distancia entre el fondo del birreactor y el segundo impulsor, que está dado por 2 por altura entre 4, que será 4.25 metros, la distancia entre el fondo del birreactor y el tercer impulsor, que está dado por 3 por altura entre 4, que será igual a 6.375 metros. El espesor del bafle, que va a ser del diámetro entre 12, el cual es 0.284 metros, y la altura del bafle, que es 2 por el diámetro, que es igual a 6.8 metros. Y esos son los valores que se obtuvieron. Después hablamos acerca de la velocidad de transferencia de oxígeno, el cual es un parámetro importante en estos procesos de fermentación aeróbicos, aerobios. Debemos conocer el consumo de oxígeno real del organismo de interés para determinar los requerimientos energéticos y de este proceso en aireación y agitación. Bueno, el valor promedio para un hongo unicelular de QO2 es de 0.345 mmol de oxígeno, gramo biomasa, a la menos 1, más menos 0.0171, sin incluir el tiempo de respuesta del electrodo, y de 0.38 milimol, 0.2 gramo biomasa altura, a la menos 1, más menos 0.025 al incluir dicho parámetro. Y bueno, aquí cabe resaltar que a mayor tiempo de respuesta del electrodo de oxígeno, mayor va a ser la diferencia entre estos valores de QO2. Bueno, después de aquí lo que hicimos fue transformar unidades y al final obtuvimos el requerimiento de oxígeno del organismo, que es de 552 miligramos de oxígeno sobre el litro por hora. Posteriormente hablamos... Perdón, aquí es lo de la velocidad de transferencia de calor. Bueno, si bien sabemos, la velocidad de transferencia de calor es un parámetro pues sumamente importante que se debe tomar en cuenta para realizar el diseño de un bioreactor. Esto pues principalmente porque vamos a trabajar con un microorganismo que en este caso va a ser Penicillium chrysogenum, y pues como es un hongo, para su óptimo crecimiento va a necesitar una temperatura de 23 grados Celsius, por lo cual se va pues a implementar el uso de una chaqueta convencional para el mantenimiento de esa condición y obtener un desarrollo correcto del microorganismo. Pues en nuestro caso, para calcular la cantidad de calor entregada por el interior del reactor calentado en el tanque y la cantidad de calor recibido por el fluido en la chaqueta, se usa la siguiente ecuación, que es la de Q igual a M por CE o CP por delta T, en donde Q es el calor entregado recibido por un cuerpo en kilocalorías, M es la masa del cuerpo en kilogramos, CE o CP es el calor específico de la sustancia en kilocalorías sobre kilogramos grados Celsius, y el delta T es la variación de temperatura en el tanque o en el interior de la chaqueta. El calor del metabolismo pues está dado por la siguiente ecuación, que es Q igual a 0.124 por la velocidad específica del consumo de oxígeno. Entonces, ahí sustituyendo los valores nos queda Q igual a 0.124 por 0.345 milimol de oxígeno por gramo de biomasa por hora, por 50 gramos de biomasa por litro, por el volumen operacional, que es de 56.666.66 litros. Esto nos da como resultado 121.209.98 kilocalorías por hora. Los agitadores utilizados, pues en general son de tipo turbina, y la potencia introducida al cultivo es pues aproximadamente de 1 a 4 watts por litro,
por lo que se propuso una potencia de 1 watt por litro. Entonces la potencia total sería pues la misma del volumen operacional, que es de 56.666.66 watts. Esto pues lo queremos convertir a kilocalorías por hora, lo cual, haciendo la conversión correspondiente, nos da un total de 48.698.38 kilocalorías por hora. Entonces, perdón, el calor generado total es de 169.908.36 kilocalorías por hora. La siguiente, por favor. Bueno, para el sistema de aireación. Para el sistema de aireación se va a necesitar de un compresor de aire, pues para suministrar al bioreactor. Y las características que va a tener este compresor van a ser un cabezal de 10 HP por TX-100, un motor trifásico de 10 HP, una presión máxima de 175 PSI, un volumen de 39.7 CFM, que es pies cúbicos por metro, me parece, y un tanque horizontal de 500 litros. El caudal de aire va a ser de 1.110 litros por minuto y una velocidad de rotación de 730 RPM. Además, también se va a requerir de un arreglo especial pues, para este bioreactor, que el sistema se llama pues, comercialmente AER, de SB Aquaturbo Systems Inc., montado con un areador de fondo y con una acción de mezclado intensa. Es específico para reactores que son profundos y también sirve para altas concentraciones de sólidos e incluso para sólidos en suspensión. Todo esto, pues, este sistema sirve para tener un diámetro de burbuja más pequeño y favorecer una transferencia de oxígeno al medio de cultivo. Aquí presentamos lo que son algunas ecuaciones una ecuación de correlación de KLA. El KLA es una medida principalmente que posee un bioreactor para suministrar oxígeno, y el rango de valores pues normalmente está comprendido entre 50 horas a la -1 y 1000 horas a la -1. Entonces, para la ecuación de correlación que tenemos aquí, es la que se muestra en pantalla. Está un poco larga para decirla toda, pero aquí los valores que se toman en cuenta, pues el símbolo sigma, que es un punto principal acá, porque no todas las ecuaciones de KLA cuentan con él, representa la acción superficial. Y pues la velocidad del impulso está definido con la N, el diámetro del impulso es de subíndice I, el flujo de aire con Fa, la densidad, pues el símbolo de densidad, la viscosidad por mu, tensión superficial ya lo había mencionado, pues es el sigma, y la velocidad lineal de aire es V subíndice S. Bueno, esta ecuación se puede simplificar con números adimensionales que ya conocemos. En esa ecuación, pues C1, alfa, beta van a ser constantes. Tenemos lo que son también Reynolds, los números adimensionales de Reynolds, Weber y Freud, respectivamente. Y bueno, en el número de Freud cabe destacar que en tanques agitados que tienen baffles, toma el valor de la unidad. Entonces este número va a desaparecer, quedando una ecuación más simplificada aún, que se muestra abajo. Ajá. Y ahí lo que se muestra son las ecuaciones de correlación de calor. Bueno, el intercambio de calor en los recipientes agitados mecánicamente están en función de la diferencia de temperaturas entre el fluido de servicio y el de proceso, las propiedades físico-químicas de los fluidos, las resistencias de películas formadas, las propiedades térmicas del aire de empaque y ese es el último punto. Y también está dado por la ecuación de Q eliminado, Q eliminar es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por la temperatura media logarítmica
De las temperaturas. Diferencial. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos lo que es el cálculo, bueno, una ecuación que se utiliza para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Bueno, esta ecuación fue sacada de uno de los apuntes del Sí. curso, y donde pues tenemos 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor es igual a 1 sobre el coeficiente de película del lado líquido del servicio más el espesor de la película de incrustación sobre la conductividad calorífica de la película de incrustación más el espesor de la pared del recipiente sobre la conductividad calorífica del material de la pared más 1 sobre el coeficiente de película del lado líquido del proceso. Así es. Y ahí tenemos también otra ecuación donde se obtiene el HI que estaba presente en la ecuación del cálculo de U. Aquí tenemos que la D es el diámetro del tanque, la K es la conductividad calorífica del caldo, el D subíndice I el diámetro del impulsor, el N la velocidad de giro del impulsor, densidad de caldo, mu viscosidad calorífica del caldo y Cp la capacidad calorífica del caldo. Ahí los que se muestran, bueno, yo creo que sí se distingue la diferencia entre los que son subíndices y el que es un coeficiente. El 0.74 es coeficiente y los otros son subíndices. Y en esta tenemos lo que es el flujo volumétrico y la velocidad lineal del aire. Bueno, en los procesos de producción de penicilina en bioreactores airados, se recomienda la inyección de aire de 0.5 a 1 bbm aproximadamente. Y para este trabajo, pues se determinó el parámetro en este intervalo. Partimos de que la solubilidad del agua a la temperatura de fermentación es de 0.045 kilogramos de oxígeno por metro cúbico de medio. Y además, de datos experimentales que investigamos, pues el KLA es de 200 horas a la -1 y la densidad del oxígeno de 1429 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí lo que se tiene es la ecuación del flujo de alimentación de aire, que es igual a KLA por los kilogramos de oxígeno por metro cúbico de medio sobre la densidad del oxígeno. Entonces, sustituyendo los valores, lo que nos da es 6.2981 metros cúbicos de oxígeno sobre metros cúbicos de medio por hora. Y después se va a pasar a BBM. Sí, bueno, ahora para pasarlo a BBM, tenemos el flujo de aire entre el porcentaje de oxígeno que tiene el aire, que es el 21%. Entonces, de los 6.2981 que tenemos, lo dividimos entre 21 y convertimos la horas a minutos y obtenemos 0.4998 bbm, que tomado de literatura es el valor mínimo requerido o que se recomienda para este tipo de bioreactores y ese proceso. Siguiente. Y ahora realizamos el cálculo para el flujo volumétrico por unidad de tiempo. Y tenemos la fórmula que es el caudal del aire por el flujo del aire por el volumen de medio en metro cúbico. Y tenemos que 6.2981 de metro cúbico de oxígeno por metro cúbico de medio por hora. Y igual tomamos la relación de 21% de oxígeno en el aire y obtenemos un valor de flujo de aire de 0.4721 metros cúbicos por segundo. Y ahora con esos valores podemos calcular la velocidad lineal del aire, que el aire sale del compresor y pasa por ciertos filtros para evitar que nuestro cultivo se contamine, mantenerlo oxigénico y bueno, partimos del diámetro del tanque, lo elevamos al cuadrado, calculamos el área de flujo y luego calculamos la velocidad lineal con el flujo másico del aire por el área que va a atravesar.
y obtenemos bueno, ya redondeado, tenemos un valor de 0.052 metros sobre segundo. Ahora el sistema de agitación, tenemos ciertas ecuaciones que nos describen el KLA, pero vamos a ocupar la que tenemos en pantalla, que tenemos unos valores constantes de experimentación y que relaciona la potencia gaseada, el volumen de líquido y el flujo de aire. Y bueno, para tener esto vamos a hacer un método de iteración para alcanzar el KLA de 200 horas a la menos 1. Y vamos a... la siguiente, por favor. Vamos aquí podemos ver las siguientes ecuaciones para calcular la relación de de potencia aireada por potencia. Y igual tenemos unas constantes. Bueno, las constantes anteriores de x1, x2 y x3 son 82.43, 756 y 0.81 respectivamente. Y Todas sí, esas, bueno, sí. todas esas constantes, ¿cómo las obtuvieron? Son de bibliografía. Ok. Ajá. Sí. Y ya bueno, calculamos, hacemos el sistema de iteración y calculamos que se necesitan para agitar el tanque y tener esta potencia y al final tener el KLA de 200 horas a la menos 1. Tenemos que es de 129 revoluciones por minuto. Y en la pantalla están viendo los cálculos que la relación de potencia aireada y potencia es de 0.51, por lo cual entonces la potencia de agitación es de 109.86 kilowatts y la potencia gaseada es de 56.76 kilowatts. Muy bien. Sí. Y aquí ya mostramos los resultados finales del KLA, que obtenemos que nos da de 199.99 horas a la menos 1, que es lo que queríamos llegar. Entonces, concluyendo, la velocidad de agitación N es de 129 revoluciones por minuto. Okay. Ahora con este número con N, con las revoluciones por minuto, calculamos la velocidad del impulsor, que V sub P, en el cual tenemos la ecuación que es N, pi por el diámetro del impulsor. Y ya, bueno, las revoluciones por minuto debe estar en segundo para que se homologuen las unidades. Y al final obtenemos un valor de 7.63 metros sobre segundo. Siguiente. Ya finalmente tenemos el esquema del bioreactor, en el cual podemos observar el motor, el tubo de alimentación, el flujo de alimentación, la fecha que va del impulsor, los baffles, que como se comentó, tienen una altura de 6.8 metros, un espesor de 0.284 metros. Los impulsores son de diámetro de 1.13 metros, de ancho de 0.226 metros. Podemos observar la chaqueta para enfriamiento y esterilización, el difusor de aire en la parte inferior del tanque, la llave de descarga, así como la altura del tanque de 8.5 metros y el diámetro de 3.4 metros. Y finalizamos con la tapa del bioreactor, que tenemos diferentes puertos, en el cual está la alimentación, sensor de nivel, anclaje del motor, sensor de espuma, orificio de manómetro para medir presión, sensor de pH, sensor de temperatura y orificios soportes adicionales para lo que se pueda requerir en el proceso, y tiene un diámetro de 3.5 metros. Y eso sería todo. Aquí están nuestras referencias.